demoré unos minutitos, pero había un poquito de tráfico, pero ya estamos acá. Bueno, el día de hoy nos toca continuar con el tema de la competencia administrativa. Pues la competencia administrativa es el conjunto de facultades o atribuciones que el orden jurídico le confiere a los órganos administrativos. La ley le otorga a través de la ley y es a través de los órganos administrativos quienes van a poder desarrollar todas las actividades del Estado. Dentro de las características que se encuentran dentro de la competencia administrativa está que es la otorgada por la ley, como les indicaba. Esta competencia debe ser únicamente y exclusiva otorgada por la ley. No puede ser que alguien más se la invente o que un jefe de un superior jerárquico pueda atribuirse o delegarse por sí mismo esa competencia. No es así, sino que acá lo primero es que debe de ser otorgada por la ley. ¿Es irrenunciable? Pues porque está establecida en el interés público y establecido por una norma. Ello significa que la competencia es obligatoria y debe de ser ejercida en forma independiente de la voluntad del agente público que la ejerce. Entonces, acá no pueden renunciar. Por ejemplo, si algún funcionario público es nombrado en un órgano administrativo, él no puede renunciar a una competencia que tenga establecido esa dirección o ese órgano administrativo, no, porque él únicamente va a ir a ejecutar la función de ese órgano, del órgano administrativo. ¿Es inderogable? Significa que la competencia no puede ser derogada por el propio órgano administrativo, ni el particular o el agente por un acto administrativo, reglamento o por un contrato. Perdón, sí, vamos acá, ¿verdad? Creo que ya me perdí un poquito. Bueno, como les decía, no puede ser, no es inderogable, ¿verdad? Entonces no puede ser derogada, tampoco puede venir y derogársela a alguien más. No puede ser cedida, esto significa que la competencia debe ser ejercida por el órgano a quien legalmente le está atribuida por mandato legal y no la puede ceder a otro órgano administrativo o a otra persona individual o jurídica alguna. Hay que recordar que la competencia pertenece, como les indicaba, al órgano administrativo, no le pertenece al funcionario o al jefe o al superior jerárquico o inferior jerárquico de un órgano administrativo, ¿verdad? Sino que es únicamente de ese órgano en sí. Cualquier dirección o cualquier ministerio que ustedes puedan tomar en cuenta ahorita. Puede ser ejercida únicamente por el órgano a quien legalmente le está atribuido por mandato legal. No puede ser ampliada. Esto significa que el órgano administrativo debe ejercer limitadamente la competencia sin ampliar la esfera de la misma, puesto que daría lugar a un acto viciado por incompetencia. Por lo tanto, la competencia administrativa hay que ejercerla con los límites que en el ordenamiento jurídico se dan. Acá no se puede ampliar y tampoco se puede quitar, ¿verdad? ¿Es improrrogable? Esto significa que la competencia no puede ser trasladada de un órgano a otro órgano administrativo, salvo en los casos de excepción. Que en estos casos de excepción estamos hablando de la avocación y de la delegación, que ahorita la vamos a ver, pero la mayoría de órganos de competencia que tienen todos los órganos administrativos no puede ser improrrogable. Eso recuérdenlo, no puede ser improrrogable. Únicamente cuando se dan ciertas excepciones, que sería el de la avocación y la delegación. Entonces, como excepción, acá entendemos que se entiende como la facultad y potestad que otorga la jerarquía administrativa, que significa que el derecho que tiene el superior jerárquico en trasladar
la función al subordinado que pueda realizar o emitir una resolución de un asunto o la facultad que ese mismo órgano tiene. Entonces, ahí es donde viene y atrae esa competencia del subordinado, siempre y cuando la competencia que se aboca no sean exclusivas. Entonces, acá en estas excepciones únicamente se da cuando existe esa exclusividad o esas excepciones. ¿Alguien que quiera dar un ejemplo en cuanto a este tema de avocación? Recuérdense que dentro del año pasado, en el 2020, sí se dieron varios ejemplos en cuanto a este tema. ¿Alguien que lo recuerde? Alain, ¿tiene levantada la mano? Lo que se dijo del año pasado, sí, no se me viene ningún ejemplo, pero se me venía por la cabeza la ley orgánica al Ministerio Público, en la cual el fiscal de distrito puede delegar la acción penal al auxiliar fiscal. Ahí está delegando la ley, su Sí, competencia. ajá, está delegando su competencia porque así lo permite, la misma. Exactamente, la ley sí lo establece. Ujú. Pero si en la ley no estuviera estipulado eso, entonces ahí no se pudiera dar ese tipo no se podría delegar esa competencia. Pero muy buen ejemplo, ¿alguien más? Licenciada, buenas Bueno, noches, buenas buenas noches. tardes, buenas noches, no sé ya ni qué hora es. Por ejemplo, ahí se podría mencionar que el presidente de la República era quien aparecía en las conferencias de prensa o en las cadenas nacionales dando información que le competía o le correspondía a la ministra de Salud trasladarle a la población, porque era la que estaba manejando la información. Exactamente, acá se estaba él abocando, ahí se daba esa figura, abocarse esa delegación que le correspondía al inferior jerárquico y él podía tomarse esa atribución. Entonces ahí se daba esa abocación. Muy bien, gracias. Les preguntaba porque también el año pasado se dio el cierre de 2 secretarías, si ustedes se recuerdan. Que a ver si se recuerdan. A ver si han Una de estudiado. derechos La humanos era. Secretaría de Asuntos Agrarios, ay, manches. Exactamente, la de Asuntos Agrarios. Y alguien mencionó algo de derechos humanos, por ahí. Sí, una que estaban ahí, va a alegar de que, COPREDE, ajá, ¿se algo así, recuerda? sí, ese. Exactamente, era la Secretaría de COPREDE, que cerraron el año pasado, se dio el cierre, y también el de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Ahora bien, les pongo estos ejemplos porque acá esa competencia que tenía cada uno de las secretarías fue abocada hacia otro órgano administrativo o fue delegada también. Acá en este caso, el ministerio el órgano administrativo que se quedó con esa función vino y abocó, o sea, le quitó esa responsabilidad a esta secretaría, ¿verdad? Por el mismo cierre. Y también por medio de un decreto donde se da el cierre fue delegada algunas atribuciones que tenían estas secretarías para distintos órganos. Por ejemplo, como mencionaban en la Secretaría de COPREDE, la competencia, algunas atribuciones, no fue toda, pero en temas de derechos humanos fue delegado a la Procuraduría General de la Nación. Ellos fueron los encargados, entonces a ellos se les tiene que informar, ¿verdad? Fue delegada a este órgano administrativo. Por lo tanto, la PGN se aboca, ¿verdad? Aboca, le quita esa atribución y ya se quedan ellos. Y lo mismo sucede con la otra Secretaría de Asuntos Agrarios, que esta en su momento, cuando emitieron el acuerdo de cierre, algunas atribuciones fueron distribuidas o delegadas directamente hacia el Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría, a ver si me ayudan, ¿qué secretaría fue?
a la Secretaría de Segeplan, si no estoy mal. ¿Alguien que me ayude? A esta secretaría fue distribuido algunas atribuciones que tenía esta de Secretaría de Asuntos Agrarios. Fíjense que algo muy curioso, a pesar de que dentro de los acuerdos que fueron emitidos por el presidente de la República, el Consejo de Ministros, al momento de emitirlo se distribuyó esa competencia, fue distribuida. Unos órganos administrativos fueron las que se abocaron a ello. Sin embargo, al momento de que tenían que notificárseles a una de estas dos secretarías, porque recuérdense que ellos tenían procedimientos tanto administrativos como judiciales pendientes de poder finalizarlos. Entonces, al momento de que se les fuera a notificar a ellos, no se hacían responsables, porque decían, miren, es que a mí me pasaron únicamente la competencia en cuanto al presupuesto, más no eso. Entonces, eso quedó en un limbo ahí dentro de al momento de emitir este acuerdo, porque no fueron específicos, o no sé si al nuevo órgano administrativo que tenía esa competencia no les habían explicado, ¿verdad? Pero según lo que dice el acuerdo, pues la competencia la tenía específicamente tal y como lo decía. Sin embargo, como les digo, no querían hacerse responsables en cuanto a recibir las notificaciones de los trámites que habían quedado pendientes de estas secretarías. ¿Sí, Yemilet? Gracias, licenciada. Sí, Yemily. Según el Acuerdo Gubernativo 97-2020, en el artículo número 3, menciona que todos los registros, fichas, correspondencia, actas, expedientes, archivos históricos, etcétera, de las AA, de sus direcciones, coordinaciones, unidades y dependencias deberán ser entregados física y en cualquier otra forma de almacenamiento de datos en un plazo que no exceda de 90 días, contando a partir de del día siguiente de la vigencia de la presente disposición a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Muchas gracias. Sí, si se dan cuenta, ahí es específico, ¿verdad? Pero a pesar de que ahí eran claros, el otro órgano administrativo indicaba de que ellos no podían continuar con esos procesos. Y al final, yo creo de que está en el limbo, que no se sabe qué va a suceder con esos procesos judiciales que llevaban, más que todo eran laborales, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? No se sabe, porque como les repito, no se les pudo notificar, porque en un órgano no recibieron la notificación y en el otro pues estaba cerrado, ¿verdad? Entonces se tenía que proceder a notificar por medio de los estrados. Ahora bien, en el tema jurisdiccional también acá se da una función administrativa. ¿Alguien que sepa a qué me estoy refiriendo? De ese trámite administrativo que se da en cuanto a los órganos jurisdiccionales. Podemos colocar como ejemplo también en los famosos despachos, si ustedes han escuchado. Estos despachos se refiere a que se les tiene que notificar a una persona que esté fuera del territorio, o sea, de acá del perímetro de la ciudad, y se encuentre en un departamento o en un municipio. Entonces, lo que sucede es de que acá el órgano superior jerárquico, que es una dirección específica que se encarga de realizar notificaciones, viene y le delega esa función a un juez de paz, que estamos ahí, si se dan cuenta, el juez de paz es el inferior, ¿verdad? Jerárquico. Les pongamos de ejemplo que les estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? El presidente de una Cámara X, ya sea amparo, penal o civil, viene y quiere enviar a notificar a un municipio del departamento de Petén, por ejemplo. Entonces, como los notificadores del área de esa dirección no pueden ir hasta allá, entonces acá el superior jerárquico, que es el presidente de esa cámara, le está
remitiendo, le está delegando esa función a un juez de paz para que ellos vengan y vayan a realizar esa notificación. Entonces, acá es donde se da esa excepción también, pero siempre y cuando también esté establecido en la ley y que sea un caso muy excepcional, ¿verdad? Como la palabra lo indica. Entonces, a eso se refiere esto de tipo de excepciones en cuanto a la improrrogabilidad de la competencia administrativa. Ahora bien, vamos con Alain. ¿Levantó la mano? Sí, o sea que un exhorto sería una delegación contrario a la vocación, como el ejemplo que se acaba de dar, que está despacho y exhorto. Y Exacto. exhorto cuando un subordinado le da la competencia ¿cómo se llama? Al superior jerárquico. Al superior jerárquico, así es, así. Por ejemplo, un juez de paz le pide a un juzgado de primera instancia si puede notificar mediante un exhorto. Exactamente, ahí se da la vocación también porque le está pidiendo al superior jerárquico. Y quien va a realizar la función va a ser el superior jerárquico. En el caso anterior les estaba indicando que ahí estaba delegando la competencia. ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces la vocación es cuando el superior jerárquico viene y se atribuye o viene, ya sea por medio de la ley o porque exista una discrepancia, ¿verdad? Entonces él puede venir y delegarse, atribuirse esa competencia, puede resolver él. Y en el otro es cuando se delega. ¿Estamos? Y en cuanto a la delegación de la competencia, pues este es un acto administrativo procedimental por el cual el órgano superior traslada su competencia normal a un órgano inferior. En un caso determinado, como les indicaba, les ponía el ejemplo, ¿verdad? De los famosos despachos que se dan en los temas jurisdiccionales. Vamos a ver. Tengo problemas con la computadora, jóvenes, no me cambia de pantalla. Ahí está. Los elementos de la competencia administrativa. En primer lugar tenemos el ordenamiento jurídico, o sea que es la ley, ya que este es el único que le otorga a los órganos administrativos de la administración pública la esfera de sus atribuciones, los poderes o las facultades que cada órgano puede tener. Recuérdense siempre que acá la ley le va a otorgar la competencia al órgano administrativo, no al funcionario, ni al superior, ni al inferior, sino que la competencia es directamente del órgano administrativo. Las potestades, las siguientes serían potestades, facultades o poderes. Esto significa los límites que el órgano tiene para poder actuar. La competencia es una serie o un conjunto de facultades que tiene cada uno de los órganos administrativos. Y por último tenemos la existencia del órgano administrativo, ¿verdad? Esta es a quien se le está atribuyendo dicha competencia. Entonces, la ley, las potestades, facultades y la existencia de un órgano administrativo. Clases de competencia administrativa. Dentro de las clases de competencia administrativa vamos a encontrar en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del tiempo, en razón de grado, mixta o compartida. En razón de la materia, acá se refiere a que determinados asuntos administrativos, en donde cada uno de los órganos tiene atribuida cierta competencia, las cuales deben de ejercitar. Esto se refiere, como por ejemplo, al momento de crear un órgano administrativo, en dicha ley va a quedar plasmado o en dicho documento va a quedar plasmada la competencia. Por ejemplo, si se crea al momento de que las autoridades analizan, pues, les vamos a poner como ejemplo el último ministerio que fue creado. A ver, ¿cuál es? ¿Alguien que levante la mano y que hable o que... Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente. Muy bien, gracias. Al momento de crear este Ministerio de Desarrollo Social,
bueno, dijeron, bueno, es necesario, se da la necesidad de poder crear un ministerio. Entonces, todas esas facultades van a ser únicamente a ellos. No puede decir de que ahí también le vamos a asignar el tema de seguridad y la salud, ¿verdad? Entonces, no, a eso se refiere este tipo de competencias administrativas, que al momento de crear un órgano administrativo, pues tiene que especificarse qué competencia se le va a dar y siempre y cuando no se salga de la competencia principal. A eso se refiere. En razón del territorio, se refiere al ámbito territorial en donde los órganos administrativos ejercen la competencia. Estamos hablando de las municipalidades, como por ejemplo los departamentos nacionales. Acá entraría como ejemplo, recuérdense que a nivel nacional tenemos el presidente de la República, ¿verdad? Que es el encargado de velar por el cumplimiento de todos los deberes, ¿verdad? También tenemos los ministros de Estado, que son los encargados de cada una de las que se realice la función o que se lleve a cabo el bienestar común a la sociedad, porque los ministerios a eso se refiere, son los encargados. Y pues también tenemos los gobernadores departamentales, que los gobernadores departamentales únicamente ellos van a tener su competencia en cuanto a su departamento. No se pueden salir, por ejemplo, un gobernador de Jutiapa. Sandra, por favor, el micrófono, gracias. Entonces, a eso se refiere este tema en cuanto a la razón de territorio. Entonces, el órgano administrativo tiene su acción limitada a determinado territorio que constituye el ámbito espacial o físico que sirve de límite para su acción. Como les repito, o sea, no se pueden salir de su territorio. En razón de tiempo, acá, este tipo de competencia se refiere cuando la competencia es temporal o permanente. ¿Alguien que quiera aportar un ejemplo? Que tenga conocimiento que se han dado este tipo de competencia. No. Bueno, pues vean. Un típico ejemplo de la competencia administrativa por razón del tiempo, podemos hablar cuando existe, bueno, no sé si ustedes se recuerdan, bueno, sí han escuchado algunos casos, pero el que les voy a poner de ejemplo es, hay un lugar acá entre, que es no se sabe, bueno, si es de la ciudad de Guatemala, o era de la municipalidad de San Miguel Petapa, o era de la municipalidad de Villanueva. Entonces, la carretera de ahí pasó años en mal estado. Entonces, ¿por qué? Porque la municipalidad de San Miguel Petapa no se hacía responsable porque decía que le pertenecía a la municipalidad de Villanueva, porque en efecto era una carretera que sí daba confusión, estaba en las fronteras de los tres municipios. Entonces, no se hacía responsable ninguna de las municipalidades para poder arreglar esa carretera. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, llegaron a un acuerdo, como ninguna se hacía responsable y ya era tiempo de que se arreglara, llegaron a un acuerdo. Y entre las dos municipalidades realizaron el mantenimiento de esa carretera y fue temporal. Entonces ahí vinieron las dos municipalidades, se unieron para poder llevar a cabo, arreglar ese trayecto que estaba la carretera en mal estado. Entonces a eso se refiere el tiempo en razón de tiempo, porque esta fue temporal, fue únicamente unieron las dos competencias administrativas durante un ejemplo, el plazo de 6 meses para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, a eso se refiere
cuando se habla por razón de tiempo, puede ser temporal o bien sea permanente. En razón de grado, esto se refiere a cuál de los órganos de la escala jerárquica se le han atribuido o teniendo en cuenta cómo se ha distribuido en un órgano diferente de los superiores. Acá es claro, el grado, pues la competencia del superior jerárquico no puede venir y realizarla del inferior, a menos que sea lo que vimos anterior, ¿verdad? De que sea delegada. Entonces, la de grado, pues tenemos que tener claro que está el superior jerárquico y el inferior jerárquico. Y pues la mixta o compartida está atribuida simultáneamente a varios órganos y solamente podrá ser ejercida conjuntamente por todas ellas. Como les aquí también en la mixta, podríamos colocar como ejemplo los casos cuando existe un conflicto y ninguno de los órganos superiores quiere poder hacerse cargo de ese conflicto, ya sea que el conflicto sea a petición de parte o que el conflicto sea internamente. Entonces, acá cada órgano administrativo, por lo tanto, va a tener la estructura y siempre va a ser el superior jerárquico el que va a tener la facultad o la potestad de poder resolver todos esos conflictos que se den dentro del inferior o del superior jerárquico en esta competencia mixta. Y también podríamos mencionar la competencia compartida que se dio al momento del ejemplo que les daba en la razón de tiempo, ¿verdad? Entonces, estos serían las clases de competencia administrativa. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Licenciada, buenas tardes. En la competencia de razón por tiempo, ahí en la temporal también aplicaría cuando fueron las tormentas ETA y IOTA y algunos alcaldes apoyaron a otros municipios, a otros departamentos, o eso es por mera colaboración, no tendría relación con la competencia, o por ser recursos propios de esa municipalidad, sí se podría aplicar esa competencia temporal. Sí se da esa competencia, porque recuérdense de que cada órgano administrativo tiene la competencia, con lo que les decía, no el superior jerárquico no la tiene, ni el funcionario público. Entonces, si dentro de cada órgano tiene sus atribuciones, y dentro de esas atribuciones también están eso de colaborar, ¿verdad? Entonces, sí se da ese de tiempo, en razón de tiempo. ¿Alguien más? Bueno, en conclusión podemos indicar que la competencia administrativa, ya al verificar todo eso, la podemos definir como la cantidad de poderes, potestades, facultades y funciones que el ordenamiento jurídico administrativo le otorga a los órganos administrativos para que puedan legítimamente actuar, quedando sometidos a la aplicación de los principios de legalidad y de juridicidad en la función administrativa. Ahora vamos con la jerarquía. Ay, perdonen, jóvenes, que es la computadora, sí tengo problemas. Ahí está. La jerarquía administrativa. Para que exista una jerarquía administrativa, se requiere que tenga de varias características. Y pues la jerarquía administrativa podemos indicar que es el vínculo que relaciona a las unidades que integran la organización y coloca a unos respecto a otros, creándose la relación de dependencia bajo un ordenamiento subordinado para darles estabilidad y cohesión a la administración pública. Entonces, dentro de las características de la jerarquía administrativa encontramos que tiene relación entre órganos de un mismo ente administrativo. Esto se refiere a que dentro de
de distintos sujetos administrativos, se da esa relación, pero siempre que sea dentro de un órgano administrativo. Como por ejemplo, la relación que se da entre el ministro, entre un ministro de Estado, cualquiera que ustedes puedan poner de ejemplo, con el viceministro, con los directores y así, ¿verdad? Porque recuérdense que en cada órgano de la administración pública tienen su propio organigrama y siempre al momento de crear un órgano administrativo también crean esa relación de dependencia, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los superiores jerárquicos y quiénes van a ser los inferiores? La segunda, tendríamos el llamado poder jerárquico, se da cuando hay centralización, desconcentración o delegación de competencias. Esto se refiere a que el control administrativo del Ejecutivo, ¿verdad? No se da cuando existe descentralización en un órgano autónomo con facultades descentralizadas. Por eso es de que, recuérdense que en el Ejecutivo se dan siempre estos órganos autónomos que ustedes, que esto ya vamos a ver en el siguiente tema, porque no, para poder desconcentrar todo eso, ¿verdad? Pero a pesar de que se crean esos órganos autónomos, centralizados o descentralizados, jamás van a perder esa relación de dependencia con el superior jerárquico. Jamás, a pesar de que se les está delegando una competencia o dándoles una atribución, esa relación nunca se va a perder. El tercero sería que la relación jerárquica, se da la posibilidad de recurrir hacia un órgano inferior, recurso jerárquico o también como los recursos administrativos que se dan, ¿verdad? En todos los órganos, siempre en la ley de lo contencioso administrativo ahí y las leyes de otras entidades ahí establecen también todos los recursos y más adelante vamos a ver también de que así como está esa jerarquía, pues así mismo se tienen que ir resolviendo todos los recursos. ¿Por qué? Porque un recurso administrativo lo pueden interponer ante un órgano inferior, pero la ley establece que el que lo tiene que resolver es el superior. Entonces, ahí vamos a ir viendo todas estas relaciones, estas características que se dan en cuanto a la jerarquía administrativa. Y pues tenemos más características, que son 10. Les estoy dando algunas de las más importantes. Ustedes ahí pueden, si tienen el libro, pueden irlas analizando cada una de ellas. Son varias características, pero como les digo, solo les estoy dando las 3 principales. Y pues también dentro de la jerarquía tenemos unas potestades que originan dentro de este tema, los cuales son derechos que las mismas les da los límites para que puedan tener esa relación con los subordinados. Dentro de estos 3 poderes o las potestades más comunes que se dan dentro de la jerarquía, encontramos la revocación, el poder de mando, el poder de disciplinario y el poder de inspección, el cual vamos a ver acá. Creo que no se las coloqué. Pues, entonces, en el poder de revocación, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién entiende por ese poder de revocación? Licenciada, la capacidad de un órgano de poder cambiar las órdenes. No se te escucha. Leyes que se tengan en determinados. Ahora sí, licenciada. Se te escuchaba entrecortado, si nos pudieras.
que es la capacidad que tiene una persona o un órgano de poder cambiar las normas que están impuestas o poder, cambiar las normas que están impuestas, por ejemplo. Cambiar las normas que están impuestas. Por ejemplo, si hay un acuerdo que se haya llegado que se haya firmado o se haya dado por parte de alguna organización y él desea darle finalización a ese acuerdo, es un poder de revocación porque está revocando el acuerdo que se había llegado. Exactamente, muy bien. Ronnie Monroy. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Gracias por el uso de la palabra. Yo entendería el potestad de la revocación es, por ejemplo, cuando un órgano administrativo emite una resolución o un documento resolutivo sobre un procedimiento y posiblemente la persona que no esté de acuerdo con esa resolución tenga la potestad legal de emitir una revocatoria sobre el documento. Y el orden jerárquico de la institución podría hacer el análisis de la revocatoria y poder aceptar o no aceptar dicha revocatoria. Y por supuesto, continuar con el procedimiento administrativo. No sé si está en lo correcto. Gracias. Ok, gracias por sus aportes. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, los dos compañeros que ya dieron su aporte, sí se trata de eso. Ahorita les voy a explicar. Bueno, ¿alguien más antes que les explique? No. ¿Sí? Gracias, licenciada. Por ejemplo, aquí también entraría la actuación de los tribunales, de los jueces. Sí, podríamos hablar también, porque dentro de las funciones, ahorita les voy a explicar cómo es de que entra en acción en todo esto. Ok, yo lo pensaba porque se me vino a la mente las impugnaciones o las apelaciones, ¿verdad? Entonces, por eso me asaltaba la duda si también los jueces, los juzgados, ¿verdad? Entraban dentro de todo este proceso administrativo. Vean, bueno, los juzgados no, porque recuérdense de que sí es una figura similar, pero que dentro de ya en temas judiciales tienen otros nombres, ¿verdad? Que pueden realizarse, pero también tienen esa potestad de ellos de revocación, solo que ahí tienen otras figuras jurídicas, pero sí también las ejercen dentro de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, dentro de la administración pública, ¿Ronnie iba a hablar? Perdón, joven. Sí, licenciada, solo para quizás aclarar un poquito ese tema que tocó Jemile, es muy interesante porque entiendo yo que cuando un órgano administrativo, esa es un poquito de experiencia, agota su procedimiento interno, pero no se llega a un término que la persona particular solicita a la administración pública alguna gestión o alguna situación en particular, y no se llega a un término, la resolución final del ente administrativo es como el inicio de un proceso judicial para que continúe ese procedimiento ante un juez y que al final tome la decisión. Y por supuesto los recursos que continúen posteriormente. No sé si por ahí va Jemile en ese sentido. Gracias, licenciada, por la participación. Bueno. Sí, en ese sentido va ella, pero como les digo, les explicaba, sí se da esa figura. ¿Por qué? Porque los jueces también pueden revocar, ya sea de oficio o a petición de parte. De oficio, ahí es donde se da esa figura, pero yo les decía de que ahí tiene otra figura que se llama enmienda. ¿Por qué? Porque los jueces pueden equivocarse al momento de poder emitir una resolución y ellos se percatan de ese error, entonces pueden enmendarlo. Por eso les digo, sí se da, pero ahí se utilizan en todo lo judicial, son otras figuras, o sea, que puedan ser similares, pero son otras figuras, como por ejemplo es la enmienda que ellos es lo que utilizan. Porque recuérdense que el poder de revocación se da cuando un órgano inferior tiene competencia para adoptar determinada medida y el órgano superior puede revocarlo. En este caso, como les decía,
o también de que el mismo órgano superior jerárquico se percate de eso y pueda revocarla también de oficio. ¿Por qué? Porque puede ser por un error de hecho o que se haya realizado un error de cálculo. Entonces, acá es donde entra esta figura de revocación dentro del órgano administrativo. Ahora bien, dentro de lo jurisdiccional, sí se da, como les explicaba, pero es otra figura, ¿verdad? Entonces, dejémoslo ahí a un ladito, que enfoquémonos más en el resto de los órganos administrativos del Ejecutivo. Porque es que vean, en todo lo judicial hay algunas actividades que realizan que son muy, muy similares dentro del derecho administrativo. Son similares, pero no hay que confundir esto. O sea, lo judicial son temas muy apartes de las cuales se basan por sus leyes de la rama que sea, ¿verdad? Mientras que en el derecho administrativo es cuando se realiza una actividad administrativa. Son actividades puramente de procedimientos administrativos. A eso se refiere este tema y este curso, ¿verdad? Por ejemplo, en el organismo judicial sí se dan los temas administrativos, pero que son puramente administrativos, no dentro de los juzgados. Esos son temas aparte, no los vayan a confundir. ¿Alguien había levantado la mano? Es que tal vez se equivocan con la figura revocatoria de decretos que se estipulaba en el artículo 146 de la ley del OJ. Pero esta revocatoria solo es para las cuestiones de mero trámite, ¿verdad? Como un cambio de abogado y tal vez no le pareció al otro abogado. Pero el decreto y lo interpone, o sea, nada que ver. No, esos son otros temas, ¿no? Por eso les decía, acá en la definición que les estoy dando del poder de revocación, acá únicamente se da cuando existe un error determinado, un error de cálculo o ya sea de hecho, pero que dentro de los órganos se percatan y no. Ahora bien, cuando lo que tú estás hablando en cuanto a los juzgados, que ya sea de que han emitido un decreto, esos son trámites puramente judiciales. Cuando nos vamos a hablar acerca de algo de los juzgados, de cualquier tema de juzgados o salas, es todo judicial. Ahora bien. Por eso le decía que existe la misma figura, pero no lo mismo. Por ejemplo, exactamente. Aquí en el administrativo existe el recurso de reposición, igual que en el Código Procesal Penal existe el recurso de reposición, pero no lo mismo. No son los mismos recursos. Por eso les digo, cada uno se tiene que basar por sus propias leyes. Pero sí son figuras similares, pero no son las mismas, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, en conclusión. Bueno, entonces, a eso se refiere este poder de revocación, ¿verdad? Entonces, no sé si les quedó claro, que es cuando se da en un órgano que un órgano inferior tiene competencia para poder adoptar determinada medida y el órgano superior la puede revocar. Como por ejemplo, al momento de que se esté realizando un trámite de un recurso de revocatoria, por ejemplo, en cualquier órgano administrativo, el superior jerárquico que va a conocer ese recurso puede revocar la resolución inferior. ¿Por qué? Porque él pudo percatarse del error de hecho o errores de cálculo que se han realizado dentro de esa administración, y esa es una clase o potestad de la jerarquía administrativa que otorga el órgano administrativo a los funcionarios públicos, porque estas potestades se encuentran, como les decía, dentro de cada órgano administrativo. Ahora bien, vamos con el poder de mando. Este se puede manifestar en tres formas: órdenes circulares, se recuerdan que eso ya lo vimos, y las instrucciones, ¿verdad? Eso ya ustedes lo tienen claro. En cuanto a las órdenes, estas son adoptadas por los superiores y dirigidas a resolver en un caso concreto. Las circulares son las órdenes dirigidas simultáneamente a varios órganos subordinados, y las instrucciones son las normas en las que
son las normas para que el funcionamiento y reorganización de los servicios se realicen de una mejor manera. Ahora te doy la palabra, Will. El poder de disciplina, esta es la facultad del órgano superior administrativo de corregir a los subordinados cuando ellos han cometido alguna falta. Entonces, en la mayoría, bueno, en la mayoría de órganos administrativos, recuérdense que cuando cometen una falta, ya sea porque faltaron al trabajo o cometieron un error al momento en el trabajo, tienen sus unidades para sancionar al personal que ha cometido esa falta. Entonces, por ejemplo, en el organismo judicial existe la unidad de régimen disciplinario, que ahí es donde se sancionan, es la unidad encargada de realizar las investigaciones y de sancionar si un empleado ha realizado o ha cometido una falta, ¿verdad? Entonces ellos son los encargados de poder castigar a todos los empleados. ¿Sí, Wilber? Licenciada, perdone, ¿el recurso de revocatoria tiene algún plazo para presentarse? ¿Lo puede presentar un ciudadano o solamente es un trámite interno de la administración? Sí, claro. Recuérdense que todos los trámites administrativos se dan con las partes, con los particulares. ¿Se recuerdan cuando al inicio del curso vimos que dentro de algunas características del derecho administrativo estaba que se da la relación con los particulares? Y por eso es de que vino a existir el derecho administrativo, porque antes no se daba esa relación, sino que los únicos que tenían el poder de la administración pública, ellos decían esto se hace y esto se hace, aunque a nosotros no nos pareciera. Entonces, al momento de venir y crear que surge el derecho administrativo, principalmente se da eso porque se va a tener relación con todos los particulares. Entonces, ya desde ese momento, ya nosotros podemos venir e impugnar si algo nos está afectando en lo particular, pues podemos hacer uso de todos esos recursos que nos establecen las leyes. Dentro del derecho administrativo, principalmente los que se encuentran dentro de la ley de lo contencioso administrativo y dentro de las leyes de cada órgano administrativo, que los recursos son los mismos, reposición, revocatoria y esos recursos son los mismos que ustedes van a encontrar en todas las leyes. Por ejemplo, en el Código Municipal, en el Código Tributario, en todas las leyes van a encontrar esos recursos. La única diferencia son los plazos que ustedes van a encontrar, pero sí pueden hacer uso de esos recursos, siempre y cuando a ti te esté afectando esa resolución o esa decisión que ha emitido ese órgano administrativo. ¿Estamos? Sí, es que fíjese que nosotros ahí en la oficina hay un caso donde a alguien no le emitieron ninguna resolución, era para un pago en el Ministerio de Comunicaciones, pero el ministerio nunca emitió una resolución, nunca. Y entonces, pues ahí se intentó demandar, se intentó un contencioso administrativo, pero como no hay recurso de reposición interpuesto en el juzgado, dijeron que probablemente no. Entonces, entonces ahorita que estoy escuchando, tal vez a través de un recurso de revocatoria, pero nadie, o sea, ni supervisor, nadie dijo, mire, a este no se le paga. Hay una emisión, hay un dictamen, digamos, pequeñito de la UDAF que dice, esta estimación no se paga por un motivo administrativo, pero es pequeño, pero es como un técnico que no es jefe ni nada, y hasta ahí se quedó. Y eso fue hace como meses. Pero la persona sí hizo la solicitud del requerimiento de pago. Sí, tiene la solicitud de requerimiento de pago, pero ya fue hace un montón de tiempo. Porque bueno, como entonces, le dije, sí le vamos a pagar, y ya se pasaron los años y ahora ya no van a pagar.
pero ahí fue mal asesorado, porque recuérdense de que dentro de la Constitución, bueno, la ley, si ustedes ya han leído la ley, acá de lo contencioso administrativo se da la figura del silencio administrativo. Si la persona vino y hizo un requerimiento a esa institución o a ese órgano administrativo y nunca obtuvo respuesta, lo que él debía de hacer es hacer uso de este recurso. Bueno, entonces él dijo, bueno, acá se da el silencio administrativo, se pudo ir en la vía contenciosa administrativa, ahí en los juzgados contenciosos, en las salas contenciosas, de una vez le iban a obligar a este órgano a que emitiera una resolución. ¿Por qué? Porque para que se dé la figura del silencio administrativo deben de pasarse más de los 30 días. Si al día 31 o al día 30 ustedes no obtienen respuesta, pues entonces, transcurridos los 30 días, ustedes pueden venir, irse a la vía contenciosa administrativa o bien pueden irse al amparo. Pueden hacer uso de esos dos, de la garantía constitucional y de este recurso, ¿verdad? Irnos por la otra vía contenciosa. Entonces, lo que va a resolver, ya sea en amparo o ya sea en lo contencioso administrativo, es de que le va a ordenar a dicho ministerio o a órgano administrativo que le resuelva la petición que él hizo durante hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo que tenían que hacer. No sé si tú me mencionaste de que sí se fueron a lo contencioso administrativo, pero no sé por qué ahí no sé si les resolvieron o no. Porque en lo contencioso se quería cobrar, pero en lo contencioso dijeron que como no se habían agotado todos los recursos, Ajá, que seguro les iban a rechazar la demanda. Entonces ya no presentaron la demanda. Se envió un oficio, se han enviado, hasta donde se han enviado 3 oficios nuevamente, aparte de la solicitud del pago, donde se solicita que se haga el pago y no contestan. Entonces, pero yo, como estaba viendo el caso, me llamó la atención porque no sabía yo, por ejemplo, que lo que usted acaba de decir, que al contencioso administrativo se les puede pedir que emitan que ellos los obliguen a contestar porque hay silencio administrativo, por ejemplo. Y no el artículo 16 te puede servir de base, porque sí se puede dar, o sea, recuérdense que cuando se da esta figura, eso se da mucho en todos los órganos administrativos. Yo he visto muchos casos en los cuales están haciendo requerimiento de pago y no les responden. Pasan muchos años y no responden. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, hacen uso de este artículo, que es el 16, que ahí es donde ya se da esa figura del silencio administrativo. Entonces, se le tiene que ordenar al órgano administrativo que le responda a ellos, ya sea a favor o en contra, pero el órgano administrativo lo que tiene que hacer es resolver. Y la mayoría siempre se van por el amparo, se van en esa vía, interponen un amparo indicando, ¿verdad? Haciendo la solicitud de que dicho ministerio se realizó tanto tiempo para poder hacer el requerimiento de pago, pero no se ha obtenido una respuesta, pero sí se puede hacer. Siempre y cuando ustedes tienen que agotar todos los recursos establecidos, todos los recursos administrativos, ¿verdad? Porque recuérdate de que tú no vas a poder demandar si no tenés una respuesta de ellos. ¿Qué vas a atacar? Entonces acá lo que se tiene que atacar es la falta de respuesta de la figura que se encuentra en el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ahí no hay plazo, licenciada, perdone, para interponer o solicitar que se pronuncien. No. Por eso lee bien este artículo y también lee el silencio administrativo que se da en la Constitución Política de la República de Guatemala y ahí tú vas a sacar tu propia respuesta. Gracias, bueno, jóvenes, yo sé que tienen otra clase, entonces nos vamos a quedar ahí. Si quieren el siguiente día de clases, seguimos discutiendo estos 3 poderes de mandos que se dan dentro de la jerarquía administrativa. Les deseo una feliz noche y nos vemos el día viernes. Que descansen. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Adiós, compañeros. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada.